Hola, buenas noches, noche de jueves a viernes. Ya empezamos diciendo que seguramente mañana o sábado tendremos programa. Es las cosas buenas y las malas de la movilidad, que a veces no podemos y a veces podemos hacer cosas. Recordemos, ayer no pudimos finalmente hacer programa, se nos complicó el día, llevamos muchas horas de pie desde las 4 o 5 de la mañana y llegamos a una hora que estábamos bastante, vamos a decirlo, indocumentados, vamos a decirlo así. Hoy no es un buen día para Sánchez. Vamos a empezar hablando de este tema. Podríamos decir que va sumando pequeñas derrotas tras derrotas. Luego nos iremos a hablar un poco de cómo está el PP y esa negociación del Consejo General del Poder Judicial. Para nosotros inaudita, porque recordemos esa frase de cuando dimitió Lesmas del señor Fijó, de que ellos tenían claro que iban a elegir los jueces y solo hace falta ver que están negociando con Podemos si este sí, este no, con el PSOE si este sí, esta no. Un poco todo vergonzoso, porque la imagen que transmiten a los ciudadanos es precisamente de poca seriedad, señor Fijó. Cada uno que haga lo que considere oportuno. Obviamente, si seguimos hablando de partidos, nos hemos a hablar de Vox, donde indican que según parece, según sus fuentes, solo una docena de afiliados han dado de baja de los 70.000 por el efecto, literalmente lo que hemos escuchado, el efecto friki de Macarena Olona, que por cierto ahora está de gira nuevamente por Centroamérica y en principio la semana que viene parece ser que presentará su nuevo proyecto y vamos a ver cómo se desarrolla. Luego nos iremos a hablar de Podemos, que se empiezan a dar cuenta algunas obviamente, en este caso estamos hablando de Irene Montero, de que el único camino que parece viable, no sabemos muy bien por dónde, es el de Yolanda Díaz, y por eso están intentando aunar esfuerzos para sumarse al equipo de Yolanda Díaz. Así ha dicho hoy Irene Montero. Luego queremos hablar de un personaje, Badaoui, que seguramente a muchos de ustedes, pues entre nosotros, no les suena de nada, pues es un líder que podemos tildar de salafista, que la Audiencia Nacional ha pedido que sea expulsado de España. Se imaginarán que no lo pide porque alguien se levanta una mañana y dice, no, hay que expulsar a este señor, sino por su radicalización cada vez más potente. Personaje que tiene fotos con Rufián, con el ministro Iceta, etcétera, etcétera, muy vinculado al nacionalismo catalán, fue detenido en el día de ayer en Tarragona y parece que esto solivianta, digamos, un poco al independentismo catalán. Sorprende, y vamos a decirlo así rápidamente, que un personaje que defiende, entre otras cosas, que las mujeres vayan tapadas, etcétera, 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 sea protegido por el independentismo catalán. Algunos pensamos, nada, no con mala fe, nadie pense nada raro, que un personaje del sur de Cataluña, de Tarragona, se ha defendido por el independentismo. ¿Saben aquella frase que decimos muchas veces? Quizá hay gente que puede hablar demasiado. Y quizá cuando pasan estas noticias no hay que quedarse en que ha sido detenido ni que va a ser expulsado, sino en los movimientos ulteriores, en este caso de defensa del nacionalismo, independentismo, vamos a decirlo así, claro, radical catalán a este señor, que cuanto menos, vamos a ser finos y educados, sorprende. Cada uno que interprete lo que quiere, vamos a intentar explicarlo. Simplemente les explicamos una anécdota antes de seguir con los titulares, que como dijimos, fue detenido por la zona de Reus en el día de ayer. Nada, quien se acuerde de aquella casa de Alcaná sabe que está ahí al lado. Cada uno interprete lo que quiera. Luego nos iremos a hablar de esos movimientos, cuanto menos extraños, en Radio Televisión Española, que sigue firmando contratos con empresas externas, una queja habitual en televisión. Dice, tenemos medios, tenemos personal, ¿por qué se firman empresas externas? Sorprende que esta última haya sido con el grupo Prisa para dar cabida nuevamente a Julio Otero por 5,5 millones. Prácticamente las mismas medidas que ha tomado esta nueva dirección de Televisión Española, por si alguien tenía dudas de cómo funcionan las cosas, aquí queda claro. Obviamente nos iremos a un tema que para muchos es la primera noticia, nosotros ya la teníamos descontada, que es la salida detrás del Reino Unido, tras apenas 45 días. Apostamos hace semanas que el camino iba a ser muy complicado y que seguramente con ella o sin ella, una de las opciones que veríamos en breve iba a ser esa entrada de nuevo en la Unión Europea. Vamos a ver si ese es el camino, pero está claro que tras la salida del Brexit, el Reino Unido parece que no se encamina hacia ningún buen lugar. Es aquella canción de camino a ningún lugar. Y finalmente nos iremos a un tema que ya explicamos hace un par de días, que es los movimientos
que podríamos decir afectan obviamente a nivel español, aunque sea un tema internacional, los movimientos que se están produciendo en el Monte Gurugú, entre otras zonas, y las cercanías de Nador, en la frontera sur de Marruecos, de Melilla, perdón, en la frontera sur de Melilla, que están empezando a soliviantar, vamos a decirlo así, y a poner un poco en alerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la zona de Melilla. Se teme un posible nuevo asalto. Parece que el ejército, en este caso marroquí, que se ha empleado a fondo las últimas horas para intentar disipar, digamos, estos movimientos, se está encontrando que están medio organizados en grupos entre 20 y 25 personas, vamos a decirlo así de claro, con lo cual dificulta mucho su posible disolución, y hay temor a que se vuelva a producir un asalto de consecuencias, pues como se pueden imaginar, un poco confusas, cuanto menos. Habrá que estar atentos a este tema, que hemos puesto como último tema, porque creemos que es interesante tenerlo siempre en vilo. Recordarán cuando hace unos meses hablamos de que había que estar pendiente del Sahel, y apenas unas semanas después todos los contingentes europeos salieron del Sahel. Curioso, cuando salen, acuérdense también del tema de Afganistán, parece que la noticia desaparece. Pues no se lo crean. Una cosa es que salgan los contingentes europeos y otra es que no pase nada en los lugares. Como se pueden imaginar, en Afganistán sigue siendo un desastre, aunque no estemos, en este caso, ni europeos ni americanos. Que no haya información no quiere decir que no pasen cosas. Saben que esa es una máxima en este canal que intentamos explicar prácticamente a diario. Pues como decíamos, hoy no parece un buen día para Sánchez. Se han ido sumando, podríamos decir más que para Sánchez, sobre todo también para el gobierno de Sánchez. Se han ido sumando derrota tras derrota, noticia mala tras noticia mala, y vamos a intentar explicarles un poco para que vean el contexto y la situación real. Por un lado tenemos una sentencia del Supremo, en este caso directa contra aquella prohibición del despido de la Yoli, donde dice que los despidos no son nulos, pueden ser improcedentes o no, tirando toda esa teoría y tirando bastante duro contra Yolanda Díaz por esa reglamentación que puso durante la pandemia, donde, recordemos, se hartaba decir, y los medios prostituidos también a su lado, de que estaba prohibido despedir. Pues el Supremo, como hizo en su momento el Constitucional con el tema del estado de alarma, pues se dedica a tumbar las medidas de la ministra, diciendo con claridad que los despidos no son nulos, sino son, en todo caso, improcedentes, con lo cual hay que pagar un poco más, pero de eso a ser nulos no existen. Otra mentira que nos colocó este gobierno, que muchos creyeron, y muchos que los votan siguen creyendo, lamentablemente, pero no ha sido el único movimiento con malas sensaciones para el gobierno. Obviamente, internamente, también dentro de esa guerra entre el partido y el presidente Sánchez, cada vez está más claro que los varones no quieren ver a Sánchez en sus actos. Comentaba más de un varón que cuando ellos pasean por la calle, pues miren, les pueden de todo, alabar, no alabar, ignorar, pero que no les insultan ni les chillan. Cuando van de la mano de Sánchez, encuentran una respuesta de los ciudadanos muy potente en su contra. Y eso de cara a unas elecciones en mayo, pues parece que es contraproducente. Se va a limitar, vamos a decirlo así, claro, las visitas de Sánchez a actos muy cerrados porque no quieren estar con él. Y fíjense, cuando un líder, si quieren llamarle local, autonómico, niega la mano al presidente de su país, por intereses personales, es que el presidente cada vez está más abandonado. Lo hemos dicho en más de una ocasión, la guerra cada vez más clara con dos ejércitos divididos, por un lado el gobierno de la mano del PSOE y Podemos, y por otro lado el partido con la estructura y muchos cargos que se juegan su sueldo en las próximas elecciones de mayo, pues se está convirtiendo en un hervidero de información y contrainformación. No quieren ver a Sánchez, no quieren tenerlo cerca, consideran que les resta valores. Y aquí estamos nuevamente en lo que vamos explicando desde hace semanas. Una parte importante del Partido Socialista cree que la respuesta de Sánchez debe ser convocar elecciones de cara a mayo para intentar que cuando llegue ese desierto, son sobre todo aquellos cargos
Y aquí van a entender un poco la dinámica. Aquellos que piensan en mentalidad de partido. Aquellos cargos que están pensando en mentalidad local, digamos una alcaldía o una comunidad autónoma, no quieren ni por asomo que haya elecciones generales porque saben que perjudicaría aún más a sus candidaturas. Intentarán hasta esas elecciones alejarse. Fíjense que hay como una triple dinámica. Casi algunos dicen no, porque apuestan por Sánchez y la continuidad. No se engañen, no apuestan por Sánchez ni por asomo, no. Lo que apuestan es por salvarse ellos mismos. Y solo la estructura de partido, la que piensa más en la globalidad, desea juntar las elecciones para que Sánchez se queme lo antes posible y el desierto que llegue, pues venga antes de lo previsto. Pero claro, esa estructura de partido que piensa a nivel nacional no es la que se juega los puestos a nivel local. Fíjese que al final es como una dicotomía extraña, donde hay muchas voces y nadie se aclara. Algunos creen que Sánchez puede remontar la situación, supongo Tezanos debe ser uno. Otros más realistas creen que está en caída libre. Y entre esas dos aparecen los que creen que está en caída libre y no quieren que les toquen, hablamos de altos cargos autonómicos o municipales, que quieren alejar al presidente de cualquier vinculación a ellos. Y al final, entre unos y otros, como se diría aquello, la casa sin barrer. Sumen además que dentro de la propia política nacional, en este caso el PSOE está a bofetadas con Podemos por la ley trans, la ley de Irene Montero, vamos a decirlo así de claro, que parece que algunos no quieren ver ni por asomo. Se fue, recordemos, Carla Antonelli del PSOE, por error dijimos de diputada, no lo era, del PSOE, y parece que esos conflictos internos, parece que están llevando algún movimiento al PSOE, pero parece que no quieren encarar la ley como la planteaba la señora Montero, la ministra Montero. Y estamos nuevamente en lo que se puede leer entre líneas. Pues Podemos debería estar súper ofendido, pero claro, no tienen donde caerse muertos. Y esto es algo que hay que insistir e insistir. Podemos va a intentar estar sumiso hasta el día que puedan, vamos a decirlo así de claro. El día que vean que ya están las elecciones muy cerca, van a intentar jugar a la oportunidad de las elecciones, pero mientras van a intentar mantenerse al lado del poder, porque ¿quién puñetas va a pagar a Irene Montero o a Yolanda Díaz 6, 8, 10.000 euros más avión privado, más casa, etcétera, etcétera, etcétera? Seamos sinceros, ¿alguien se ve a Zara, por decir empresas grandes, Mercadona, haciendo eso? ¿Porque les pagarían? ¿Por hacer el chorra? Porque no saben ni negociar ni nada esta gente. En fin, son cosas reales que a veces hay que intentar ver con los pies en el suelo para intentar entender la realidad de las cosas. Y en esto, pues tenemos otro fracaso del presidente Sánchez. ¿Recuerdan? El MidCat, no, que nosotros con Alemania vamos a conseguirlo, vamos a convencer a Macron para conseguirlo. Y al final, pues Macron se ha ido con la suya. Y lo que han conseguido, entre comillas, es lo que denominan un corredor verde entre Marsella y Barcelona. Técnicamente, fracaso total, les han dado las sobras, vamos a decirlo así, pero el presidente lo vende como un gran éxito. Intenta confundir nuevamente a la opinión pública, intentando vender que este corredor es una garantía de éxito, cuando lo que es realmente es una bofetada en la cara del presidente de Francia, que ignora cualquier petición del presidente español. Sánchez fuera de España tiene muy poco recorrido y Sánchez, y ese es un problema al final, curiosamente para España, no tiene donde caerse muerto fuera de España, con lo cual va a intentar apurar cualquier opción en España, porque fuera no lo quiere nadie. Y eso, al final, uno puede ser guapo, como el presidente. ¡Ay, Sánchez, qué guapo eres! ¡Qué simpático eres! ¡Qué buena conversación me das aquí en un cóctel! Pero gestionar... Solo hay que ver los fondos europeos, el desastre de gestión. Recordemos que fue cesada la responsable hace un par de días, el martes, confirmando la información aquella de Bloomberg de que el tema no funcionaba, que se podría estar y que se está hablando de si se congelan o no. Ha habido un cambio en la dirección, vamos a ver si mejora o no mejora, pero la realidad es esa, que la gestión de Sánchez, lo hemos dicho más de una ocasión, podría ser buena en una situación coyuntural positiva, nadie lo niega. Da la imagen, habla, como dicen algunos, como si fuera una cosa excepcional, habla inglés, habla francés,
Es guapetón, sale bien en la foto. Pero hombre, cuando llega una crisis, tú no lo que quieres es a Brad Pitt. Tú quieres a Jack Nicholson. Que te borde el papel y que lo haga bien. Y ese es el defecto de Sánchez, que pensó que solo con imagen y comunicación, viniendo de la era de Iván Redondo, podría conseguir engañar a los políticos y gestores, no solo de Europa, sino de Naciones Unidas, etcétera. Pero estos al final, cuando miran un currículum, cuando miran un historial, van a los resultados. Y Sánchez, para su desgracia, no es capaz de ofrecer ningún dato que corrobore que España está funcionando como él cree. Y este enésimo fracaso, en este caso en el corredor verde entre Barcelona y Francia, entre Barcelona y Marsella, perdón, pues deja de ser otra confirmación del desastre de gestión de Sánchez. Pero hay más, obviamente. Decíamos un mal día para Sánchez, un día horrible para Sánchez. Sería como aquel annus horribilis de la reina Isabel, pues hoy ha sido el día horrible para Sánchez, que como decíamos al final de los titulares, son de esos días que a veces pasan desapercibidos, porque al final no es una gran noticia, es la suma de pequeños movimientos que nos lleva a reflexionar sobre lo mal que se está gestionando este país. Y hoy ha sido Volkswagen que dice también que la reducción de inversión pública puede llevar al traste la fábrica de baterías en Sagunto, que nada más y nada menos iba a mover sobre 14.000, 15.000 puestos de trabajo. Pues parece que también se va a caer ese tema de las fantasías, vamos a decirlo, del presidente Sánchez. Siempre hemos dicho que la economía iba a matar mucho más que el COVID, lo insistimos, pero está claro que la economía puede ir mal, pero si tú gestionas mal los fondos para intentar recuperarla, pues tienes un doble problema, porque has matado la economía y no has invertido ese dinero en la economía real. Subir impuestos, autónomos, pequeñas empresas, matarlos, fusilarlos al amanecer, es un error gravísimo del presidente Sánchez. Apostar por grandes empresas, grandes proyectos y mentirles, porque se imaginan que Volkswagen tendrá 1000 defectos seguramente. Pero son 15.000 puestos de trabajo que parece que se pueden ir al traste por incumplimiento de las previsiones del propio gobierno. Y uno se pregunta, ojo, uno, y se le preguntan también en Bruselas, ¿dónde puñetas están tantos miles de millones que ya se han dado? Se considera que se han dado unos 30.000 millones de los 160.000 millones a España. Y lo hemos dicho en este programa y algunos dicen, no, no puede ser. Pues una buena parte se han ido, curiosamente, a los más de 11.000 y pico millones mensuales de las pensiones. Porque el gran problema de este país económico es que hay un agujero en la seguridad social, hay un agujero económico que solo con dinero de endeudamiento se puede sufragar. Y cuando tienes un gran problema como ese, te has de enfrentar a la realidad. Hoy decía Yese en un congreso que había empezado a plantearse subir la edad de jubilación a los 74 años. Ojo, 74 años. Hemos explicado en este canal en repetidas ocasiones que la edad de jubilación de los 65 es una idea que nace en los años 60, 50 y pico en el Reino Unido, porque de aquellas la esperanza de vida pues se movía en 68, 70 años aproximadamente. Obviamente, cuando ha ascendido a los 80 y pico, parece ilógico que el sistema tenga que mantener durante 20 años a aquella gente que ha estado pagando. Ojo, que nosotros estaríamos encantados, y toda la gente que está jubilada está encantada de la vida. Pero seguramente habría que idear alguna manera de que si tú pagas eso, que algunos pensamos que se debe pagar porque es gente que se ha esforzado, quizá haya que empezar a suprimir otros pagos. Por ejemplo, a toda esa banda de vagos que existen por el país, que se creen que el país está para mantener a los que no trabajan. Y esto alguno puede pensar que es un discurso cercano al populismo. No, es al final una medida que hay que tomar de forma clara. Lo estamos viendo ya en Suecia, lo vamos a ver en breve en el Reino Unido, que esto da para lo que da. Claro que nos gustaría que todo el mundo se levantara a las 11 de la mañana y se fuera a dormir a las 3 de la mañana tomando una copa en un pub, en un bar, y que encima la visa la pagara el gobierno, pero se imaginarán que el dinero no es ilimitado. Y eso se llama gestionar el dinero público, y está claro que parece que algunos no lo tienen muy claro cómo hacerlo. Hoy ha sumado
derrota tras derrota Sánchez. Como diría alguno, hasta la derrota final. Vamos a ver cuándo llega. Porque tenemos por otro lado la oposición que parece un poco confundida, vamos a decirlo así. Saben que nosotros hemos apostado desde la llegada de Feijóo, obviamente con Casado, que por cierto, ¿quién cojones es Casado? ¿Alguien se acuerda de Casado? Pues con Casado, que lo hemos sufrido toda la pandemia. Egea también. Pues parece que era imposible, era salvar al soldado Casado, aquella frase que se hizo común en los primeros programas de Confirmado, donde decíamos que el gobierno estaba encantadísimo con Pablo Casado, recordemos, era el personaje que les mantenía con cierta tranquilidad porque no era oposición. Y cuando llega Feijóo, que parecía, o parece que debe ser oposición, y que creemos algunos que va a ganar con facilidad, pero también algunos pensamos, y lo llevamos insistiendo en muchos programas, señores asesores de Feijóo, que no se escuchen, que a veces un gran problema es cuando vas a un partido de fútbol con la mentalidad fija que vas a ganar, y si no te esfuerzas, puede venir una sorpresa y te pueden marcar un gol. Ahora que vienen los mundiales de fútbol en un mes o así, verán que eso sucederá en más de un partido. La superioridad moral, que en este país, por cierto, desde la izquierda está muy clara y les ha funcionado. Pero a veces, desde partidos como el PP, no acaba de funcionar porque delante tienen una maquinaria cuasi terrorista, vamos a decir, de medios de información que se encargan de sabotear todo lo posible. Y si tú vas confiado y no vas con las ideas claras, te puedes equivocar. Y tenemos el caso, lo hemos dicho muchas veces, de la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos, se va a Lesmes, al mismo día Feijóo dice no, que esto lo han de arreglar los jueces. Tras la visita del comisario de la Unión Europea, que pedía que fueran los jueces los que eligieran a sus representantes, se fue a una reunión Feijóo con Sánchez diciendo que nosotros eso no lo vamos a cambiar, salió de la reunión ya dudando, y ahora salen situaciones casi podemos decir perversas. El PP no apoya a Victoria Rosell para el Consejo General del Poder Judicial. Entre nosotros nos da igual que sea Victoria Rosell, que sea Mary Poppins, que sea yo que sé quién. La realidad es que no se negocia entre partidos políticos la composición del Consejo General del Poder Judicial. Se lo Feijóo, parece que no lo entiende todavía, porque aquí hay un problema de concepto. Creen el PP y el PSOE que la Unión Europea va a permitir esto y se equivoca Feijóo. Que pues está muy bien irse a Bruselas y criticar como hoy a Sánchez y los fondos europeos y todo eso, que lo hace muy mal, nos parece muy bien. Pero ¿usted se cree de verdad, Feijóo, Bendodo, Pons, se creen de verdad que la Unión Europea ha criticado a Sánchez por ser Sánchez? ¿Por el tema del Consejo General del Poder Judicial? No, lo ha criticado por la manera de elegir los jueces, y es que no sean los jueces quienes lo eligen. Y ustedes vuelven con el mismo error que tenía Sánchez, con lo cual ustedes serán criticados, y seguramente si los jueces no son los que eligen, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, y lo ha dicho el comisario europeo, no es que nosotros le llamemos por teléfono, se pueden imaginar, donde estamos además no tendríamos cobertura. Y la realidad es que la Unión Europea, si los jueces no eligen y eligen los partidos, le va a quitar, como avisó ya, la presidencia europea al presidente Sánchez. No sabemos si es un doble juego del PP, de decir, no, ahora lo hacemos así, pero prometemos que lo haremos luego, teniendo en cuenta que Sánchez por escrito no da nada, pues se hace cuanto menos confuso. Y insistimos, ¿el PP va a ganar las elecciones? Probablemente sí. Fíjense que ya decimos probablemente sí, hace una semana decíamos seguro que sí. Ahora hemos bajado del 100% al 90%. Y por una cuestión básica, porque tú debes querer ganar, debes saber ganar y debes transmitir confianza de que haces las cosas bien. Si sigues con la misma política que tenías hasta ahora, pues parece que eso es un, cuanto menos, error. Pero los errores parece que no suman solo en el Partido Popular. Hoy desde Vox han informado que solo una docena de bajas ha habido en los cerca, según ellos, de 70.000 afiliados al partido por el caso de Macarena Olona, que por cierto está de gira nuevamente por Panamá y por ahí con el tema este religioso, vamos a decirlo así claro, y que parece que la próxima semana presentará su proyecto en España. Dicen que Olona es una friki llena
con seguidores fanáticos en el sentido de fans, no de fanáticos, lo hemos dicho en más de una ocasión, y que no tienen miedo a lo que va a hacer. Hombre, pues para no tenerle miedo, cargarse al secretario general del partido, que se vaya el de Galicia, que pongan a parir al programa basura de la Sexta, etcétera, etcétera, hombre, pues parece que seguramente sí que es cierto que en Vox hay cosas que no funcionan nada bien. Y lo hemos dicho en alguna ocasión, e insistimos en el discurso que enfada a mucha gente. Saben que nos gusta mucho enfadar a la gente. Tenemos esa mala virtud, no sabemos por qué. Nos debieron pegar de pequeñitos, yo qué sé. Pero la realidad es que la gente debería tener claro que cuando se mueve, hay tanto ruido en una estructura como Vox, es porque algo no está funcionando. El otro día comentábamos sobre esa frase de uno de los invitados al programa de la Sexta, que decía que habría que reflexionar sobre el cambio de un desahuciado, en este caso, a prácticamente a tener una casa de lujo, y nos decían, ojo, que su mujer es influencer, la de Santiago Abascal, efectivamente es influencer, no sabemos hasta qué punto, también la de Risto Mejide es influencer, y nos parece a algunos que quien pagó la casa fue Risto. En fin, cada uno puede tener o creer las historias que crea. Pero en política, lo hemos dicho más de una ocasión, no solo hay que ser, sino hay que parecer ser. Y estamos delante de esa situación en Vox, que algunos parecen no ser conscientes de que ahora mismo el efecto Olona da igual que funcione o no funcione, porque lo que ha hecho es levantar muchas dudas en el entorno de Vox, en la estructura, y el propio partido las ha confirmado cesando a su secretario general. Es que estamos hablando de cosas serias. Han jugado a que no, se va a centrar en la candidatura de Madrid. Sí, claro, yo me voy a centrar mañana en cultivar patatas porque yo qué sé qué, o en plantar hortensias, vamos a decirlo así de claro. Eso no quiere decir que el motivo principal sea ese. Y eso es lo claro. Que al final lo que se ve, lo que se transparenta, es que la crisis es mucho más profunda de esa docena que dicen de afiliados que se han dado de baja en esos 70.000 afiliados, y que hay mucha preocupación en Bambú, recordemos la sede de Vox, por lo que presentará y con quién presentará, ya lo decimos, la próxima semana Macarena Olona su nuevo reto. Nosotros saben que hemos criticado las formas, no hemos entendido en muchos momentos, y seguimos sin entender, vamos a ser sinceros, la política de Olona, porque pensamos, y se lo hemos transmitido así directamente, tampoco tenemos ninguna manía, que tú claro que puedes tener un recorrido en política, vamos a decirlo también con claridad, pero lo que no puedes hacer es jugar a la hipocresía. Vamos a poner un ejemplo personal. Si nosotros decimos mañana que vamos a abandonar el canal, no, nosotros podemos ser hipócritas, obviamente también, pero que no sé qué y no sé cuánto, y al cabo de 5 minutos decimos lo contrario, pues hombre, queda feo. Y Macarena, recordemos que iba a dejar la política y volver a la abogacía del Estado, y por lo que fuera, prefirió seguir con la política. Ojo, que insistimos, que eso si de primeras lo plantea, seguramente hubiera quedado un ejercicio más inteligente, vamos a decirlo así, pero planteado con la rocambolesca historia que montó, pues cuanto menos se hace extraño. Porque al final, tú tienes que buscar explicaciones a todo, y está claro que algunos tienen que buscar maneras de sobrevivir. Y estamos hablando obviamente de Irene Montero, que hoy ha hablado de que hay que consumar, vamos a decirlo así, no consumar, que sabemos que Irene Montero consuma muchas cosas, sobre todo consumaba con el señor Iglesias. No vamos a explicar lo que consumaban porque este es un programa serio y no vamos a hacer programas nocturnos con un poco de contenido erótico festivo. Pero bueno, decíamos que Irene Montero dice que hay que consumar con Yolanda Díaz, porque obviamente no lo dice porque se haya de golpe enamorado de Yolanda Díaz, que también podría ser, estos personajes saben que les va todo, sino por una cuestión más sencilla, se ve en la puta calle. Y tiene los hijos que mantener. Recordemos que pero estos son palabras de él, el puto podcast del señor Iglesias, pues no debe dar para tanto, porque entre que abre el bosque entre piernas, pues seguramente no tiene tiempo de dedicarse a cuidar a las cosas, y realmente preocupa mucho
un ritmo de vida como el que tienen, que se pueda difuminar de un día para otro, algo que por cierto algunos creemos que es lo que debería ser. Pues apuesto ahora por Yolanda Díaz, que todavía está intentando ver cómo suma, que eso es otra, pero que se da cuenta de que sin hacer nada, más que humo, pues va sumando adeptos. Fíjense que ya ha conseguido girar la tortilla prácticamente de los líderes más ultras de Podemos, que ya apuestan con ella como fuerza ganadora. Y el kit de la cuestión de Yolanda Díaz es si se va de la mano de Sánchez, que también le está dorando la píldora, o se va de líder de esa nueva versión de Podemos. Al final, día tras día, los temas van cambiando y las situaciones van haciéndose cada vez más complejas. Decíamos en los titulares que muchos no conocerían el nombre Badaoui, un personaje cercano al salafismo, vamos a decirlo así, que ha sido detenido en Reus hace un par de días y que la Audiencia Nacional pide su expulsión de España. El independentismo más radical tiene fotos con todos, hasta con Iceta, imagínense, suponemos estaban bailando el Don't Start Me Now, no lo sé, nos imaginamos al señor de la barba, al señor Iceta bailando juntos de la mano, sería, no sé quién de los dos sería más odioso en ese momento, pero la realidad es que el independentismo radical, pues apuesta porque no haya manera de que este señor se vaya. Un personaje que defiende el islamismo más radical. Lo hemos dicho en alguna ocasión aquí. Todas las religiones son, para nosotros, respetables. Y algunos se va a enfadar. La católica, la islámica, la budista, lo que les dé la gana. Porque al final el pensamiento de la gente, cada uno es libre. Pero creemos que los estados no deben inmiscuirse conceptualmente, obviamente, en una función individual y personal, en la fe, cada uno que tenga la suya. Y este personaje, entre otras cosas, pues aboga por el radicalismo más radical, que se imaginan que no está a favor ni de las mujeres, ni de su actividad, ni de su forma de vestir. Lo decimos así de claro, por si alguien tiene alguna duda. Y se hace curioso que el independentismo catalán, ese que decía que era democrático, pues apueste por personajes así. Y entonces tenemos que hacer esa cosa que nos encanta en este canal y que el otro día tenemos una conversación, nos decía que eran las cosas que más habían aprendido en este canal, que era que cuando sale una noticia hay que buscar la interpretación de la noticia. Y aquí se nos lo han puesto fácil, vamos a decirlo así de claro. Aparte de que sepamos, no sepamos, ya saben, a veces leemos libros. Es una manera de hacernos los interesantes ahora, porque si nos preguntan el libro no sabríamos cuál decirles, pero a veces leemos libros. Y leímos un día en un libro que Reus está cerca de Alcanar. No sé en qué libro era, seguramente sea Enciclopedia Catalana, nos imaginamos que está muy cerca y que Reus era un centro salafista importante. No de ayer, ni de antes de ayer, quizá de un poquito más atrás. Y al final, una de las cosas más interesantes, suponemos la gente está entendiendo por dónde estamos, y ahora vamos a decirlo literalmente, disparando este tema. Una de las cosas más interesantes que siempre hemos dicho que quedó un poco en el olvido, hablamos del 2017, de los atentados, era la vinculación de cierto independentismo. No decimos que instigaron, ojo aquí al dato, sino conocieron y fueron utilizados, vamos a usar esas palabras, por ciertos personajes para requerir apoyo, vamos a llamarle logístico. Siempre es un tema escondido. Claro, no vayamos a hacer saltar ahora al señor este y que un día se le ocurra en una entrevista en el país donde lo larguen, por ejemplo en Marruecos, pues largar alguna cosa, porque sus amiguitos ya no le protegen. ¡Qué feo puede quedar, señores del independentismo! Muy feo. Y esas cosas son las cosas que no pueden suceder en política. Pues ¿qué hacemos? Apoyemos a este señor, hombre, que quiere que las mujeres sean suprimidos sus derechos. Da igual. Nosotros somos independentistas. Total, querían suprimir los derechos a la mitad, más de la mitad de los catalanes. No les va a ir ahora a suprimir a la mitad o más de la mitad de las mujeres. Les importa un carajo. Y esa es la triste realidad del independentismo catalán, que hay que entender esta noticia con esa vinculación. Luego cada uno que interprete lo que crea, que busque algún libro interesante de lectura, porque al final en la lectura siempre hay sabiduría. Y seguimos con los tres últimos temas que nos estamos alargando mucho. Televisión Española, primeros contratos que hace, pues nada, Julio Otero.
por cierto, que es de por aquí cerca donde estamos ahora, nada, 5,5 millones a la productora de un nuevo programa para la vuelta de Julio Otero a televisión. Hombre, no me extraña que ella apostara porque Elena Sánchez, la nueva presidenta, es una persona con carácter y de lujo. Claro que sí, hombre, campeones, ¿eh? Nos juntamos todos, nos unimos todos y hacemos aquí 4 amiguis para forrarnos con dinero público. Obviamente los sindicatos de televisión dicen lo de siempre con estas colaboraciones con productoras externas, que joder, tienen un montón de gente, un montón de presupuesto, ¿por qué no lo hacen ellos? Porque muchos trabajadores de televisión se están tocando los cojones, no porque quieren, sino porque no les dejan hacer las cosas. Esto es como si al final, ponemos otro ejemplo exagerado, Zara o lo que sea, por decir empresa, o Mercadona, por ejemplo, Mercadona sería más práctico verlo, contratara personal externo para gestionar todas las cosas. Dirías, hombre, pero ¿no tienes trabajadores ya? Miles y miles, pues utilízalos. Pues eso es la televisión que pagamos todos. Y decíamos, es un tema que abre titulares hoy, la dimisión de Truss, Lisa Truss del Reino Unido, que se va tras 45 días. Algún medio pone 44, les confieso que no me he dedicado a contar si eran 44 o 45. En todo caso, parecía abonada al fracaso. Recordemos ese intento que tuvo hace unas semanas de vincularse, digamos, a Macron, vamos a decirlo así de claro, para intentar potenciar en cierta manera, cosa que creemos que era acertada, una vuelta, digamos, a Europa, confrontándolo con otra parte de Europa, Alemania de Scholz y la España de Sánchez diluida, obviamente, y más tras lo último que está pasando, pero parece que ese camino no va a funcionar. No está funcionando, tras la salida del Reino Unido de Europa, el Brexit, pues las cosas no van bien, vamos a decirlo así claro. Algunos, y creo que ya fue hace meses, apostamos en este canal. Otra cosa que hemos leído en algún libro, que la política inteligente del Reino Unido sería volver a convocar un referéndum para volver a pedir incorporarse a la Unión Europea. Ya habría que ver cómo se negocia con ellos. Algunos pensamos que Europa debe ser fuerte y que una Europa fuerte requiere de un Reino Unido fuerte dentro. Ya sabemos que eso no convence a todo el mundo. Algunos les exigirían literalmente el oro y el moro, como se diría en esta expresión tan castiza, pero algunos creemos que Europa necesita un Reino Unido potente para seguir siendo un continente potente. Vamos a ver los movimientos. Boris Johnson se está postulando para volver, en fin, supongo las fiestas y las juergas a este buen hombre le interesan. En todo caso, creemos que la apuesta debería ser, como decíamos, esa vuelta como elemento fundamental de cualquier candidato a Europa del Reino Unido. Y hemos dejado por último tema un tema que es internacional y no es internacional, porque afecta obviamente y mucho a España. Lo hemos comentado en los titulares. Recuerden que hace unos meses hablamos de que había que estar muy interesados en el tema del Sahel. Pasaron pocas semanas, recibimos incluso comunicaciones, lo podemos decir, de personal español instalado allí, de sus preocupaciones, sus dudas, etcétera, etcétera. Fueron retirados todos los contingentes. Y parece que como es esa sensación tan europea, vamos a decirlo así, que cuando tú retiras los contingentes, como pasó en su momento en Afganistán, ya no pasa nada. De puta madre, no, lo que no pasa es que no nos enteramos, seamos sinceros, que es otra realidad parecida. Y tenemos el tema del Monte Gurugú, quien conozca están al sur de Melilla, donde desde tiempos inmemorables se concentra la gente que intenta luego un asalto a la valla de Melilla, y donde hay movimientos potentes los últimos días, últimas semanas, de gente que ha llegado allí, más allá, digamos, casualmente, de por el Sahel algunos, vamos a dejarlo ir, y parece que el gobierno marroquí está intentando dispersarlos de alguna manera. Ha habido incluso muertos los días pasados, y la situación parece que se está complicando, porque no es una amalgama de gente que está unida en un punto, como pedías en su momento en el propio monte, sino se ve que son como grupos dispersos que están desde incluso Nador, todas las zonas limítrofes, pendientes de algún movimiento extraño. Se ha reforzado la seguridad en la valla por parte española, seguramente se va a enviar un contingente en las próximas horas, y la sensación de intranquilidad es cada vez mayor. Por una cuestión que comentábamos estos días también, la posición en un momento como ese de Marruecos, incluso de Argelia, que recordemos, se han convertido en potenciales aliados de Rusia en ese flanco sur europeo. Este es un tema al final de geoestrategia, y al final fíjense que desestabilizar, y vamos a decirlo así de claro porque es muy tarde y la gente, estas historias hay que explicarlas, desestabilizar Melilla, desestabilizar España,
que nadie se crea que es para putear a Sánchez. Y lo decimos con toda la claridad. Saben que es un personaje que nos parece absurdo, pero también hay que decir las cosas claras. Nadie le importa una mierda a Sánchez. Lo que se busca es desestabilizar Europa. Y el flanco sur es un flanco que en principio parecía tranquilo. ¿Se imaginan que esto tiene que estar detrás un personaje intelectualmente brillante? Yo un día leí que quizá era Putin, pero bueno, eso cada uno tendrá su opinión. Pero fíjense en el escenario, en este final de programa. Desestabilizamos el sur de Europa. Tenemos desestabilizado el Reino Unido, que si entro o no entro, que si entro, que me voy, no sé qué. Tenemos desestabilizado la Europa que se llamaba del Este, con la guerra de Ucrania. Italia, con mayorías populistas, vamos a decirlo así. Un estallido en toda Europa puede llevar a una situación cuanto menos convulsa en el continente. Y empieza a preocupar mucho que quizá esos 40 años de tranquilidad europeos no sean 80 años de tranquilidad europeos. Hay muchas apuestas en juego. Y hemos dicho una cosa fundamental, y vamos a acabar con esto. En Europa se vive de puta madre, pero lloramos demasiado y somos demasiado cobardes en muchas situaciones. Y eso, los enemigos lo detectan muy rápido. Decíamos al principio que seguramente habrá programa o mañana o el sábado, lo iremos diciendo. La movilidad tiene estas cosas, estaremos de movilidad hasta el martes, pero vamos a intentar sumar estos días más programas para intentar, entre comillas, compensar lo de ayer. En todo caso, Patreon, canal transferencia, todas esas cosas. Nos vamos a emplazar, pues seguramente, vamos a ver si mañana o el sábado, lo pondremos en redes y lo lanzaremos aquí. Lo haremos con un margen suficiente para que la gente pueda incorporarse al programa. Bueno, y como siempre, obviamente, estando en movilidad o no, nosotros siempre hacemos lo mismo, que es seguir. Por lo tanto, seguimos.